Vamos a dar inicio a la predicación del Evangelio entonando el himno número 407. Es la Biblia para mí santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de a quién vine y a quién voy. Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. La lectura para este día la encontramos en el Salmo 19, los primeros 10 versículos. Salmo 19, los primeros 10 versículos. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos permites en este día de predicar nuevamente tu santa palabra. Señor, la misma palabra declara que es como una espada de doble filo, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, dividir, Señor, lo más profundo del hombre, Señor. Te pedimos de todo corazón la dirección de tu Santo Espíritu para que esta palabra penetre, Señor, en algún alma necesitada, que oiga la proclamación que hoy, Señor, tú traes y venga la bendición sobre él y pueda pasar así de muerte a vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón atentos a tu palabra y aprovecharnos de ella, Señor, porque es un rico manantial, un rico sabor en nuestra vida y en nuestro corazón, así como la miel, Padre Celestial, para todo aquel que la prueba. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como se ha anunciado, el mes de octubre se ha declarado en muchos países como el mes de la Biblia. Nosotros tenemos la costumbre de que este mes lo dedicamos a predicaciones que están relacionadas con este santo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Y empezamos este domingo con un tema, fue el Señor el que me lo dio, se llama la importancia de la Biblia, la importancia de este libro que no tiene igual en el mundo entero. La Biblia es el libro como tal más antiguo del mundo. Libro porque es un compendio de 66 libros, 66 tomos que están en uno solo. Es como una especie de biblioteca escrita a lo largo de la historia, pero que tiene algo diferente a cualquier otro libro que se haya escrito en la vida, en el mundo entero. En la lectura que acabamos de hacer, no sé si notaron, está dividida en dos secciones. La primera parte, del versículo del 1 al 6, encontramos la declaración de David acerca de esa magnificencia de la naturaleza de Dios, de la naturaleza que Él creó, de este mundo y de las cosas que lo rodean. Cualquiera de nosotros que día a día podemos contemplar, mejor dicho, esa mano majestuosa de Dios en todas las cosas. En esta semana nos pasaron en el chat que hay del templo una foto del arco iris, realmente impresionante. No es obra de hombre eso. Donde yo vivo tengo la bendición de que todos los días, pues, el Señor regala, o la gran parte de los días, unos atardeceres realmente espectaculares, unos colores de verdad impresionantes. Muchas veces, y mi esposa también, acá va y toma fotos de eso porque son momentos sublimes de la creación de Dios. Y eso lo narra un poco estos primeros 6 versículos de lo que escribe aquí David, inspirado por el Espíritu Santo. Y es porque Dios
al comienzo, cuando creó al hombre, pues se manifestaba a través de la creación. Cualquier persona, como les estoy diciendo, cualquiera de nosotros que sube a una montaña, que ve la inmensidad del mar, que mira los cielos y observa la magnitud, la cantidad de estrellas, planetas, constelaciones que hay, tanto que en 21 siglos de historia moderna, el hombre aún, con toda su tecnología, no logra abarcar la inmensidad de lo que se llama el universo. Hay miles de millones, de trillones de planetas, estrellas, que el hombre no logra alcanzar con los supertelescopios ni con sus viajes espaciales. A lo más que se ha acercado como ser humano, y eso está en entredicho, es a la Luna. Y han dado sondas que han llegado a los confines de nuestro sistema solar. Y resulta que esas naves que han mandado, que toman fotos de Urano y de los últimos planetas, los planetas más externos del sistema solar, se dan cuenta que no es sino un alfiler en la inmensidad de ese mundo creado por Dios, ese universo creado por Dios. Sin embargo, esta manifestación de Dios en su creación no era suficiente para responder muchas preguntas del hombre. Sí, evidentemente que cualquiera que se para y observa la creación, dice, cónchale, si es una persona honesta, si es una persona sincera, llega a la conclusión de que hay una mente superior, muy superior a la mía, que creó todo esto. Pero ahí quedan preguntas en el aire, preguntas quizás del existencialismo propio del ser humano, ciertamente. Es por eso que Dios, en su grande amor y misericordia, decide posteriormente darle al ser humano su palabra. Esto, lo que nosotros denominamos, se llama la Biblia, es la palabra de Dios, es la transmisión de la mente de Dios a nuestra mente finita, de esa mente majestuosa, creadora de todo el universo, a nosotros, a esta mente finita que tenemos. Dios nos habla por su palabra. No bastó con solamente la creación, que ya habla bastante de Dios. Dios, como creador nuestro, decide hablarnos de una forma mucho más profunda de lo que habla la creación a través de su libro, de esta palabra santa. Por eso, el tema que tenemos es la importancia de este libro, la importancia de la Biblia sobre cualquier otro texto que usted ubique en el mundo. Hay novelas que han conquistado a mucha gente, pero no pasan más que de ser una simple novela. Hay libros históricos que emocionan al ver cuál fue lo que sucedió en los hechos pasados, pero ni la novela, ni el libro histórico, ni el libro científico más profundo que usted busque, ninguno de ellos es capaz de hablar de las verdades que están en este libro. Hablar de lo que el hombre necesita en su interior. ¿Por qué este libro es así? Porque este libro fue inspirado, dado por la mente creadora de Dios para nosotros, sus creaciones. Los humanos somos la creación de Dios. Y todos y cada uno sabemos, cada uno en nuestro interior, así nos denominásemos ateos,
que hay una mente superior, que hay algo ahí que creó todo esto que está y de lo cual disfrutamos día a día. Algunos han tratado de negar la existencia de Dios, cuando la existencia propia lo único que hace es ratificar que venimos de un Dios creador. Esto no es, como dice la cacarea la ciencia, producto de la casualidad. Un Big Bang, una gran explosión, creó el universo y toda esta maravilla que está alrededor nuestro. Y de tal manera fue esa explosión que colocó un pedazo de roca esa que se explotó aquí en la posición correcta entre el Sol y el extremo superior de este sistema solar, para que habitásemos nosotros con las condiciones perfectas para que habitásemos los seres humanos. Eso es total y absolutamente absurdo, total y absolutamente fuera de la lógica humana. Pero como el hombre es duro de corazón, prefiere inventarse cualquier excusa, cualquier explicación, por muy absurda que sea, para no creer a lo que Dios dice en su palabra, a lo que el Creador nos dio en su palabra. Encontramos entonces que este libro tiene unas características, como les dije antes, especiales. Leo acá. Este libro fue escrito en un periodo de aproximadamente 1600 años, siglo y medio, para completar los 66 tomos, los 66 libros que están incluidos acá. Fue escrito por gente muy diferente en cuanto a conocimiento, preparación y experiencia vivida. Fue escrito por gente, por pescadores, fue escrito por reyes, fue escrito por hombres muy sabios y fue escrito por gente con muy poca formación educativa. Pero encontramos que de esa mezcolanza sale este maravilloso libro. ¿Cómo es posible eso? Eso solamente es posible porque no dependía de la intelectualidad de ellos. Ellos fueron simplemente instrumentos, la mano que escribió lo que el Espíritu Santo de Dios le daba a ellos en su mente y en su corazón. Encontramos que este libro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hace algo que es imposible. Para haber tenido tantos escritores, tantos tomos, encontramos que hay una sola línea de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un solo forma de hablarse, de expresar, como si fuera una sola mente la que lo escribió, como si fuera, no, fue una sola mente la que escribió este libro. Encontramos que ahí aparecen verdades irrefutables para el ser humano. Y encontramos cosas de verdad muy importantes. Está la declaración de cómo nos ve Dios. Aparece la respuesta a 3 preguntas que son como fundamentales, que se hace todo ser humano, todos nos hacemos por lo menos esas 3 preguntas en un momento de nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Son 3 preguntas que la ciencia, los estudiosos han llamado el existencialismo del ser humano, porque son preguntas que, aun cuando han tratado muchas gentes, muchos pensadores de dar explicación de dar respuesta a tales preguntas, ha sido inútil, no han llegado verdaderamente al fondo de estas preguntas.
Este libro que está acá, sí responde esas y muchas otras preguntas, como veremos en otras predicaciones más adelante. Pero es que este libro, las preguntas las voy a dejar para que después alguien se las responda. Este libro habla de cómo está el hombre visto por Dios. ¿Cómo es nuestra condición ante ese Dios creador? El libro empieza contándonos cómo se creó todo esto que nosotros llamamos universo. Cómo Dios, a través de su boca, creó todo lo que nosotros tenemos, de todo lo que nos servimos en esta tierra y de todo lo que está alrededor, que vemos, medio contemplamos a través de telescopios y demás. Todo eso fue creado por Dios. Esa creación humana, Dios la coloca en un paraíso, en esta tierra, pero en un paraíso, un lugar especial, en el Edén, donde tenía todo. Si hoy en día, en que los humanos hemos dañado esta tierra al extremo, se ha contaminado con cuanta cosa ha querido el ser humano, ha deforestado lo que le da la gana, ha acabado con especies de la fauna, con muchas especies, con todo y eso, encontramos que esta tierra nos sigue dando todo lo que necesitamos para subsistir, sin contar el maravilloso aire que respiramos, que solamente la encontramos en la tierra. En la gran casualidad de la explosión, resulta que si vamos a cualquier otro de los planetas que nos rodean, tenemos que llevar trajes especiales y demás, porque es inhabitable, invivible, no se puede respirar, y mucho menos no hay ninguna de las condiciones que se dan en esta tierra para que tengamos el alimento, el calor, el frío y todas las cosas que son para beneficio del hombre. Ok. Pero, como les dije antes, los 10 versículos que leemos, los primeros 6 hablan sobre la creación especial de Dios, pero a partir del versículo 7, el salmista, inspirado acá, habla entonces de lo que es la palabra de Dios. Dice aquí versículo 7, la ley de Jehová, su palabra, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjense ustedes, que hace sabio al sencillo, no que hace sabio al que es sabio, no, a los sencillos. Aquel que es humilde delante de Dios, a ese es el que le hace sabio, porque empieza a entender la fortaleza, la luminosidad que hay en este libro especial, la palabra de Dios. Dice aquí, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y así va describiendo las bondades de esta palabra santa. Pero, ¿qué encontramos? Que después de que el Señor le dio el Edén a los seres humanos y le dio toda esa gloria, encontramos que Satanás desvió esa obra inicial, engañando a esa pareja inicial, Adán y Eva, y llevándolos a desobedecer las órdenes de Dios. Eso sigue siendo hasta nuestros días. Satanás usa a mucha gente, y dentro de la congregación sucede, a mucha gente para tratar de desviarlo de las cosas de Dios. Usa Satanás a mucha gente para decir mentira, como dijo Satanás en aquel momento. Hizo dudar a Eva, hizo caer en la trampa a Eva y hizo caer en la trampa también a Adán.
A raíz de eso, dice la Santa Palabra que lo que llamamos hoy en día el ADN, el genoma humano, donde aparece la información nuestra de lo que somos, fue modificado. Entró algo que Dios no había hecho en el hombre, pero que la desobediencia a Él trajo. Fue el pecado. Esa modificación en el ADN del hombre hizo que ese pecado pasase de nuestros padres iniciales al resto de cada uno. Y la palabra santa nos muestra cuál fue la posición del hombre ante Dios. Les voy a leer, como estamos hablando de la palabra y la importancia de la palabra, les voy a leer ciertos textos, lo buscarán después en su casa. Yo los tengo aquí ya listos para no hacerle perder más tiempo, pero habla la palabra sobre verdades fundamentales, como Dios nos mira. Allá en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice claramente, hablando de la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado delante de Dios. Venimos con esa mancha interior y en lo que medio crecemos en el mundo, esa mancha aflora. Traemos el pecado original y luego nosotros nos encargamos de multiplicarlo con nuestra vida. Estamos como seres humanos, como humanidad, destituidos de la gloria de Dios, nos dice esta palabra. Y dice más, en el capítulo 6 del mismo Romanos, versículo 23 también, dice que la paga de ese pecado, ¿cuál es? La muerte. El ser humano, lamentablemente, en su condición de pecado, va a la muerte. Sin excusa, sin engaño. La palabra de Dios es la verdad. Por eso es muy importante leer este libro, conocer lo que ahí dice. Y como les digo, nos cuenta el Señor cómo creó este mundo. Nos cuenta cómo Adán y Eva cayeron en el pecado y cómo el pecado pasó y ha pasado de generación en generación. Todos lo traemos dentro. Y eso es grave. Porque la paga de ese pecado es muerte. Esa es la condición del ser humano delante de Dios. Está revelado en este maravilloso libro. Eso ha molestado a muchas personas, muchos siglos, en muchos momentos de la historia. Porque la palabra es dura. Porque dice que todo lo que tú hagas es inútil. Porque eres, así lo expresa la palabra de Dios, delante de Dios somos una podrida llaga, desde la cabeza hasta los pies. ¡Wow! Por mucho que te perfume, por mucho que te quieras poner lo que tú quieras y por mucho que trates de hacerte el buenito, no, delante de Dios eres un pecador y tus pecados te llevan a la muerte. Hubo mucha gente, como les comentaba, ha habido a través de la historia de la humanidad, mucha gente que ha querido ir contra este libro, destruirlo, acabar con esa bendita Biblia. Por solo hacer mención de algunos de estos maravillosos, Nerón quiso acabar con los cristianos y los mandó a que fueran perseguidos, crucificados, incendiados.
Aún no estaba la palabra completa, pero los manuscritos que tenían debían desaparecer porque esa religión debía acabarse. Se acabó el Imperio Romano y la palabra está aquí y el cristianismo está aquí. Posteriormente vino Diocleciano, porque el Imperio Romano fue de mal en peor. Cada uno de estos césares fueron uno peor que el otro. Diocleciano mandó a que destruyeran los pergaminos y que todo lo que tuviera que ver con eso del camino fueran eliminados. Pasaron apenas 15 años y vino Constantino. Fue iluminado y dijo, no, el libro que vamos a usar como fundamento para el imperio y para todo va a ser ese que llaman la Biblia. Era el año 317 después de Cristo. No pudieron acabar con ella. Se levantó también lo que llamaban la Santa Inquisición. Querían destruir todo lo que supuestamente iba en contra de Dios. Los que iban en contra de Dios eran ellos mismos. Un famoso fray Luis de Torquemada que se empeñó en acabar con los cristianos y contra aquel que leyera la Biblia, porque estaba prohibido leer la Biblia. Y el que tuviera la Biblia iba a ser quemado junto con todos sus utensilios. Se murió, fue Torquemada, murió. Se acabó la Inquisición. Y los cristianos y la Biblia siguen aquí. Y así encontramos muchas historias. Y les cuento una, creo que se la he contado otras veces, pero que es triste y lamentable en el mundo. Hubo un tal François-Marie Arago, porque era francés, conocido con el sobrenombre de Voltaire, que vivió entre 1694 y 1778. Este hombre fue escritor, historiador, filósofo, abogado y por sobre todas esas cosas, un consumado ateo. No creía en la existencia de Dios y no solamente no creía, se burlaba de la existencia de Dios y se burlaba de los cristianos que en esa época estaban por allí. Decía él que bueno, que Dios no era sino un invento del hombre. No el hombre es invento de Dios. Dios era invento del hombre. Y que eso era una filosofía absurda y ridícula. Llegó a decir este pobre ser humano que 100 años después de su vida, el cristianismo iba a desaparecer y este libro maravilloso de Dios iba a ser colocado como una de esas, como un libro lleno de mitología. Esas son fábulas realmente que escribieron los griegos. Les digo algo, cuenta la historia que este pobre ser humano murió de una manera muy horrorosa. Dice que le afectó una enfermedad que le causaba mucho dolor interior, mucho dolor. Y había prohibido que nadie, aun cuando lo gritara y lo desesperadamente lo pidiera, nadie fuera a hablarle ni de la Biblia ni de la palabra de Dios en su lecho de muerte. Dice la historia que se revolcaba del dolor los días antes de morir y gritaba. Y llegando cerca de su final, gritaba desesperadamente que le trajeran a algún cristiano. Pero sus seguidores, que tenía unos cuantos, se pusieron en la puerta y no dejaron entrar a nadie, porque era la decisión que había tomado él. Él me lo había dicho, lo había dejado por escrito. Murió, como todos los que le conté antes. Murió, como murió Nerón, como murió Diocleciano, murió Torquemada y todas estas. Murió Hitler, que también quiso acabar con el pueblo de Dios.
pero en su casa, en esa casa donde se habían escrito tantas cosas en contra de Dios y del cristianismo, 50 años después fue comprada por la Sociedad Bíblica Francesa. Y en esa casa de ese hombre que había dicho que en 100 años iba a desaparecer el cristianismo y la palabra de Dios quedaría en el olvido como un libro lleno de mitología, se imprimieron muchos, pero muchas Biblias que fueron de bendición para mucha gente. Y es que la palabra de Dios, como le dije antes, habla de verdades que son irrefutables. El Señor dice claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25, porque toda carne, todo ser humano es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Este libro tiene el sello divino, el apoyo de Dios, y aun cuando se han levantado pueblos enteros en contra de él, hombres en contra de la palabra de Dios, no han podido. Ellos han pasado a la historia. ¿Qué es de la vida de Nerón? ¿Qué es de la vida de Diocleciano? ¿Qué es de la vida de Voltaire? Si no se arrepintieron en su momento antes de partir, están en el infierno. Y no porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Esta palabra también nos dice allá en Juan que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bien, ajá. Pero el que no cree ya es condenado. Eso es duro. O sea, aquel que esté aquí, que aún no ha creído en Cristo, no es que va a ser condenado. No. Ya está siendo condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Esta palabra es dura porque muestra el estado del hombre delante de Dios, como les venía diciendo. Entonces preguntará cualquiera de los que está aquí presente, que no conoce bien la palabra de Dios, que sabe que la palabra le declara que está perdido, que está lleno de pecado y que su final es la condenación. No, hermanos míos, gracias a Dios por su don inefable, porque esta palabra también nos muestra y nos dice cuál era el objetivo de Dios desde el comienzo, desde que el hombre cayó en pecado. Ese mismo momento Dios dio el medio de salvación, la probabilidad, la posibilidad de que el hombre fuera salvado, sacado de eso que, como le dije antes, está en su ser, que forma parte de ti, está en tu ADN, en tu genoma humano, en lo que la ciencia dice que te conforma por dentro. Ahí está el pecado, corre por dentro de nosotros y que no lo puedes evitar. Pero la palabra de Dios también nos da una esperanza, nos da la solución a este problema. Alguien se le acercó al Señor pidiendo que le diera luz de cómo era posible poder ser salvo. Y el Señor le dijo, era necesario que naciera de nuevo. Se le complicó más la existencia. ¿Quién de nosotros puede nacer de nuevo? Nadie. Quisieran mucho. Oye, si yo volviera a nacer, haría esto, haría lo otro, pero es que no podemos volver a nacer. Claro, físicamente es imposible, pero el Señor hablaba al espíritu, a la parte interior nuestra. Esa sí puede volver a nacer.
Y le dijo claramente el Señor a Nicodemo que era necesario que el hombre naciera de nuevo para tener la salvación de su alma. Este libro, como les dije antes, da verdades que son irrefutables. Dice también la palabra de Dios, y todos nosotros sabemos que es así, que está destinado al hombre que muera una vez y después de la muerte, el juicio. Sí, los seres humanos no mueren muchas veces, como algunos quieren decir por ahí, no. Una sola vez muere el ser humano y después de que muere va al juicio. ¿Estás tú preparado para ir a ese juicio con Dios? La palabra de Dios te trae la solución. La palabra de Dios te da, así como muestra el estado horrible en que está el hombre, Dios da el medio de salvación para el mismo ser humano. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia ese Salvador, que iba a ser Cristo. Todo el Antiguo Testamento señalaba, viene, en algún momento va a venir uno que va a dar su vida por la humanidad entera. Todo el Nuevo Testamento habla de ese Salvador, de ese Cristo que entregó su vida por la humanidad entera. Y esta palabra de Dios dice que aquel que cree en Él, como les dije hace unos minutos, tiene, no es tendrá, tiene vida eterna. Es tiempo presente, no es tiempo futuro. Bueno, sí, lamentablemente uno le toca ir a unos entierros cristianos y otra vez les toca ir a entierros de gente no cristiana. Y usted observa en los entierros de la gente no cristiana que viene el cura, la gente llora desesperadamente porque se le fue el ser querido, y viene el cura. Ahorita cantan, el otro día me sorprendió, cantan. Sí, unas canciones hasta bonitas. Cantan y no sé qué, pero entonces el cura no les da ninguna esperanza, sino que le dice, bueno, oremos por el eterno descanso del alma de esa persona. Oremos para que el Señor, ojalá lo tenga en la gloria. Oremos para que salga del purgatorio. Sé que está en un purgatorio. Ni siquiera saben dónde están, pues no se atreven a decirlo porque ignoran la palabra de Dios. El que sale de este mundo sin Cristo suena feo, me da tristeza, pero lo dice la palabra de Dios. El que sale de este mundo sin Cristo, el juicio de Dios y la ira de Dios cayó sobre él. Va a un lugar que no fue creado para el hombre, un lugar donde quienes merecen estar era Satanás y los que se rebelaron contra Dios allá. Para eso creó Dios el infierno, no para el ser humano. Pero lamentablemente el ser humano es duro de corazón, duro y no quiere creer lo que Dios dice. Dice aquí en Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios, óigalo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Esta es otra declaración que sí da la palabra de Dios. Sí, estamos condenados, somos por vida llaga, estamos llenos de pecado, pero Dios nos lanzó el salvavidas. Dios nos dio a su Hijo unigénito. Y todo aquel que se agarra de eso, que lo acepta de verdad en su corazón, repito, la palabra de Dios nos dice, tendrá algún día por allá, a lo mejor, vida eterna. No, tiene, el tiempo presente tiene vida eterna. Exactamente. Ese estaba en el último
segundos de su vida, los últimos segundos, había sido un pecador consumado, asesino, ladrón. ¿Qué sabemos cuántos pecados había cometido ese ladrón en la cruz con el Señor? En el último segundo aceptó a Cristo. Y la promesa de Dios fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La vida eterna le fue dada inmediatamente. Por gracia. El primero por gracia. Un regalo que Dios da, porque es sin costo. Es algo que Dios regala, no como lamentablemente también están llenando a la gente en la televisión, en la radio, en muchas iglesias que llaman incluso hasta cristianas, entre comillas. Pacta con el Señor, da tu semilla, dame tu semilla, anda, mete la plata aquí y pacta con el Señor y así vas a tener. No, la palabra de Dios dice claramente que es un regalo que Dios nos dio, gratis, sin costo. Solo hay que tener fe. Solo hay que aceptar a Cristo con fe en tu corazón. Pedirle que entre en ti, darte de verdad, humillarte. Darte cuenta de lo que dice tu estado, cuál es. E ir de verdad humillado al Señor, que Él te va a dar lo que Él ofrece. Otra de las declaraciones que están en esta palabra también dice bien claro que Dios no es hombre para que mienta. Y Él da esa dádiva de la palabra, de la vida eterna, por gracia. Tenemos unos recién creyentes. Oyeron la palabra de Dios, algunos lo escucharon por años, pero llegó un día en que palabra de Dios tocó el corazón, se arrepintieron y creyeron. Lo bautizamos hace 2 o 3 semanas. Pero en el mismo momento en que creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo e inmediatamente tuvieron la vida eterna, porque eso es lo que Dios ofrece, no lo puede ofrecer nadie. Hubo grandes pensadores en la historia y hasta crearon religiones. Hubo Buda, creó una religión que hasta el día de hoy hay muchos que la siguen allá en Asia. Confucio hizo grandes pensamientos y hay mucha gente que está orientado a seguir a Confucio, ¿verdad? Mahoma, ¿cuántos mahometanos hay en nuestros días? Muchísimos. Y de esos 3 que nombro y que tienen adeptos y seguidores y que hicieron pensamientos interesantes, ¿dónde están ellos? Usted va a la Meca, a Medina, donde murió Mahoma, y va a encontrar ahí, si destapara, restos de Mahoma. Donde murió Buda, hay restos de Buda. Donde murió Confucio, hay restos de Confucio. Donde murió nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún resto, porque Él fue el único que resucitó, visto por los que estaban ahí alrededor, visto por los soldados romanos que estaban custodiando supuestamente esa tumba, que salieron espantados con lo que vieron ahí, porque resucitó. Nadie, ninguno de estos grandes pensadores, de estos filósofos, de estos hombres que han creado esas religiones, puede ofrecer lo que Cristo ofreció, o lo que Cristo ofrece, vida eterna. Todos ellos murieron, fueron enterrados y ahí se quedaron. Nuestro Cristo no, porque era el Hijo de Dios, el creador de esta santa palabra. Aquí estaba predicho lo que iba a pasar con Él, como pasó. No nos da tiempo a decir todo lo que está en este libro, evidentemente.
no alcanzaría ni el mes ni el año para encontrar todas las que aquí hay. Pero les puedo decir que como es palabra de Dios, todas y cada una de las profecías que aquí han sido dadas, no es que se cumplieron aproximadamente como hacen aquí la mayoría de estos que llaman astrólogos y le llaman incluso ahorita profetas. Quieren dar una profecía que, bueno, no se cumplió exactamente, pero no era para esto, era para lo otro, no era para este día, era para después, y así están en ese. Nunca logran dar una profecía exacta. ¿Por qué? Porque no es poder de Dios, es solo mente humana. Mientras que las profecías que están en esta Biblia, todas se cumplieron y se están cumpliendo, y se cumplirán ¿cómo? Al pie de la letra, sin que nada falte, y en el momento justo se cumplirá. Pero bueno, para no desviarme, vuelvo. La importancia fundamental de este libro radica en que él es el único libro que ofrece, o a través de él, vida eterna al ser humano. Sí, te dice la condición en que está, pero por otro lado te dice, he aquí la dádiva de Dios, el regalo de Dios para tu vida. Este libro trae bendición al alma. Aún no había venido Cristo, aún no se habían cumplido las profecías. Y vemos aquí cómo el salmista, y porque no es el salmista, uno dice, sí, bueno, Pablo dijo, el otro dijo, no. Realmente no es ni David. David no es sino un instrumento, porque es el Espíritu Santo quien está hablando. Es la mente de Dios la que está hablando. Y por eso, cientos de años antes, varios siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, de que viniera a este mundo, viene el salmista acá y dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía hablar él de convertir el alma? De que esta palabra podía cambiar eso. Porque era el Espíritu Santo. Está hablando. Sabía que sí, a través de esta palabra, a través de creer en ese que debía de venir, podía ser cambiado el alma. Podíamos renacer nuevamente, interiormente. Podíamos tener un nuevo yo, con una nueva vida eterna. Esa es la diferencia. Porque el que escribió el Génesis y el que escribió el Apocalipsis no fueron como le dije antes, unos amanuenses. Era el Espíritu Santo que estaba mostrándole al hombre todo ese plan salvífico, todo ese plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Sí, estás mal delante de Dios, pero puedes cambiar tu vida si realmente haces caso a lo que Dios dice. Si crees lo que este libro, el más importante de la vida de cualquier ser humano, no existe otro libro igual a este. Ningún otro libro, ni los de Confucio, ni los de Buda, ni los de Mahoma, ni ninguno te pueden ofrecer vida eterna. Esos tres personajes, Dios sabe al final dónde están, pero de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a lo que profesaron, de acuerdo a lo que hicieron, yo dudo que estén en el cielo. Ojalá Dios quiera que se hayan arrepentido. Bueno, bien, eso es válido, pero por lo que escribieron y por lo que dijeron, estaban lejos de verdad, de la verdad de Dios. Hubo alguien que le preguntó, y hay gente que se pregunta, ¿y dónde está la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Alguien le preguntó al autor de la vida, lo tenía enfrente, y le dijo, ¿y cuál es la verdad? Poncio Pilato, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué será de la vida de Poncio Pilato en este momento? Que tuvo la verdad enfrente, que tuvo cara a cara a aquel que había dicho 2 noches antes, la noche anterior, yo soy
la resurrección y la vida. Y había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre Dios sino por mí. Esa es la verdad que está en este libro. Esa es la verdad que aquí se presenta. Y esa es la verdad que tú tienes que buscar. No te dejes engañar. No dejes pasar más el tiempo. Porque la Biblia es también otra de las cosas que dice aquí. Es una espada de doble filo. Te muestra la verdad. Y te muestra que el que acepta la verdad, ¿a dónde va? Pero también muestra que el que no la acepta, ¿cuál es su final? Lamentablemente, para Poncio Pilato, vio la verdad cerca, la tuvo enfrente y no la aceptó. Hoy, la verdad está frente a ti. Aquí está. La verdad está puesta delante de ti. ¿Harás tú lo mismo que Poncio Pilato? Ojalá que no. Es que tenemos muchas. La Biblia se encarga de mostrar muchas historias de gente que tuvo la oportunidad y no la aceptó. Sí, pero más importante en este momento que la gente que tuvo la oportunidad y no la aceptó es si tú que estás atrás aceptas esta oportunidad que hoy presenta el libro más importante de la historia de la humanidad. Por eso, no dejes pasar esta. Empieza el mes de la Biblia, pero empieza tú con una nueva vida. Acepta lo que Dios dice en su palabra y pasarás de muerte a vida, de condenación a vida eterna. Y no puedes irte de aquí pensando, bueno, quizás mañana no, el Señor la ofrece hoy. Ya el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dios quiera que no llegue un día y te encuentres con Poncio. No. Llorando allá abajo donde está él. Y muchos otros que están seguros que están ahí diciendo cuántas oportunidades tuve. Vi a Cristo de frente. Lo encontré, lo vi y lo dejé ir. Vi a Pablo que me hablaba y lo dejé ir. Escuché predicación tras predicación, domingo tras domingo, y la dejé pasar. Porque no quise creer, aceptar que este libro era lo más importante que podía haber pasado en mi vida. Acepta pues la palabra del Señor. Acepta a Cristo en tu corazón y tendrás esa vida eterna que Él ofrece. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto.